Hola, soy Khalil Mullah y formo parte de P de Pana, el primer equipo de Venezuela en participar en la iGEM Design League. Sé que mi nombre no es muy venezolano y por eso voy a hablarles de algo que sí lo es: la arepa. Pero les voy a hablar de ella de una manera un poco no usual. Ok, la arepa es una comida precolombina que precede a la formación de los países de nuestra América. Así que tranquilos, chicos de Isora y Caos, ¿sí? No vamos a discutir acerca de si le pertenece a Colombia o a Venezuela. Este alimento es una de las formas en que nuestros antepasados consumían carbohidratos. Recordemos que el trigo y por ende el pan no existían en América, sino que fueron traídos por los colonos españoles. Entonces, la arepa, sea de Colombia, sea de Venezuela, y las tortillas y otras comidas similares en base a maíz, podemos considerarlas objetos de estudio para la evolución cultural de la especie humana, ¿sí? Porque estos memes e ideas que dieron origen a un protoalimento discoidal, vamos a llamarle el predecesor de la arepa, quizás le perteneció a un único pueblo, ¿sí? Nuestros pueblos antepasados, del que, producto de muchas migraciones a lo largo y ancho del continente americano, fueron llevando con ellos sus ideas acerca de cómo procesar el maíz. Y en estos diversos núcleos poblacionales aislados es que la selección cultural de grupo permitió que la idea original del alimento discoidal se fijara y no cambiara mucho, siendo que lo único que cambia es el espesor y quizás la forma en que se come. La otra posibilidad es que esta idea surgiera de manera simultánea e independiente en varios núcleos poblacionales, es decir, ocurriera un fenómeno de convergencia cultural. Ok, mis panas, para hacer nuestras arepas necesitamos lo siguiente: sal al gusto, aunque a algunos les gusta un poquito dulce, con azúcar y leche, harina de maíz y agua potable. Y los instrumentos que vamos a necesitar son un bol para amasar y una superficie en la que podamos calentar y cocinar. Ok, existen en Venezuela al menos 4 corrientes de pensamiento que surgen de 2 dicotomías básicas. La primera es el orden en que se añade el agua y la harina, y la segunda, si la arepa debe de ser amasada en la mano o en una superficie externa. Pero yo, su servidor Khalil Mullah, les va a presentar la manera que a él le es de mayor agrado. La creación de nuestras arepas conlleva 3 etapas. La primera es escultura y tallado, la segunda, la cocción, y la tercera, la decoración. En nuestra primera etapa nos encontramos con la primera dicotomía. Algunos piensan que se debe añadir primero el agua salada a la harina y otros piensan lo contrario. Y seguramente ustedes dirán, el orden de los factores no altera el producto. Y eso es cierto cuando sabes cocinar, ¿sí? Yo prefiero añadir el agua salada a la harina, porque de esta manera puedo controlar la cantidad de comida que estoy preparando. Recordemos que se malgasta demasiada comida. De hecho, en 2019, 931 millones de toneladas de alimentos, que representan el 17% de la producción mundial, fueron a parar en la basura. Es decir, un montón de comida se desaprovechó. Además, que me permite ir añadiendo el agua de manera controlada para así evitar hacer un atol por error. Recordemos que queremos hacer nuestras arepas sabrosísimas, ¿sí? Una vez que tenemos ya todo en nuestro bol, solo nos queda amasar hasta que la masa tenga una densidad homogénea, es decir, esté igualmente blanda en todas partes. Vamos a montar nuestras arepitas y así les puedo comentar un poquito más acerca de lo extremadamente útiles que son los modelos de Markov. Ellos suelen ser empleados enormemente en el área de la bioinformática, pero también son súper aplicables para el reconocimiento de patrones de escritura, de lenguaje, para la predicción del clima y para evaluar las fluctuaciones en el mercado.
Una vez que tenemos la masa lista, iniciamos el proceso de escultura y tallado. La mayoría de personas suelen preferir ir tomando porciones de masa y moldeando directamente y poniendo a cocinar la arepa. Pero a mí, un chico que durante mucho tiempo fue el cocinero designado de su grupo de amigos, tuvo que aprender a preparar porciones idénticas para que no se desataran guerras al momento de comer. Mi manera de hacerlo es tomar varias pelotitas de un tamaño más o menos adecuado según el apetito que tengan los comensales y luego empezar a darles una forma de esfera. Al crear n bolitas de masa, su masa promedio es la misma, pero hay un pequeño detalle, y es que es necesario ir probando distintas configuraciones. Es decir, hay que ir intercambiando masa entre las bolitas, quitándole un poquito, poniéndole un poco, con el fin de disminuir lo más que se pueda la desviación estándar entre las arepas, para así garantizar que todas son iguales y ningún comensal se disguste y pelee. Cada bolita es un cuerpo tridimensional con superficie y volumen. Una vez que tenemos todas las bolitas lo más parecidas posibles, comienza el proceso de moldear la arepa. Y aunque no lo crean, la transición de bolita a arepa para cocinar puede ser descrito como una cadena de Markov. Es decir, que cada uno de estos golpecitos en los que aplicamos fuerza de manera aleatoria alteran el valor de variables como la superficie y el volumen de cada arepa. Y es un hecho que las formas anteriores de la arepa no afectan a sus formas futuras. Así que podríamos decir que la arepa cruda no tiene memoria de sí misma ni de quien fue en el pasado. La segunda etapa de la creación de arepas es la cocción. Para ello, en la actualidad empleamos una superficie metálica caliente. En Venezuela este instrumento se llama budare, en Colombia es la plancha y en México es el comal. Este utensilio se engrasa con aceite y al estar caliente se le ponen las arepas encima. Las instrucciones para supervisar la cocción de las arepas pueden ser descritas con suma facilidad en cualquier lenguaje de programación. Como pueden ver aquí en este pseudocódigo, ¿qué significa básicamente? Si la arepa está cocida por este lado, voltéala y viceversa. Y luego retírala para evitar que se queme. La última etapa es el decorado de la arepa, donde la abrimos y le añadimos cualquier relleno salado que se nos apetezca, aunque lo más común en Venezuela es comerlas con queso rallado. Aquí, los miembros de P de Pana comeremos arepas entre panas. Espero que con este video la comunidad de iGEM y cualquiera que nos haya visto se haya reído y también aprendido un poco acerca de las arepas y la ciencia. Chao.